completen dicha hoja para las dos unidades que estamos organizando esta actividad. Es muy importante conocer sus comentarios y su parecer de la actividad. De igual forma, a los que interesen un certificado de participación por este webinar, se va a otorgar el mismo una vez usted complete la hoja de evaluación. Al finalizar la misma, cuando usted le dé enviar, le va a aparecer un mensaje con un enlace donde usted puede solicitar el certificado de participación. Así que importante recordar que una vez complete la hoja de evaluación, usted entonces puede proceder a solicitar el certificado de participación de este webinar. Y en esta tarde nos acompaña la doctora Ginette Lebrón, y voy a pedirle a la profesora Jean-Marie Lugo, quien es una de nuestras colaboradoras y que ha estado en coordinación de este evento, que tenga bien pues presentar a nuestro recurso invitado de hoy. Bueno, saludos a todos. Voy a comenzar presentando a la doctora Ginette Lebrón. La doctora Ginette Lebrón Ramos cuenta con experiencia en ambientes bibliotecarios desde el año 2000. Ha dedicado su vida profesional a las bibliotecas y la capacitación de sus usuarios. Tiene la convicción de que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Actualmente se desempeña como bibliotecaria profesional en el Departamento de Recursos y Servicios de Información de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. A nivel académico, posee un doctorado en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital de la Universidad Carlos III de Madrid, una maestría en Administración Pública y otra en Ciencias y Tecnologías de la Información, ambas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La doctora Lebrón ha participado activamente ofreciendo talleres de capacitación en actividades profesionales de la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones. También ha sido conferenciante en diversos congresos y asambleas anuales de organizaciones profesionales del campo de la información. Entre ellos podemos mencionar la American Association of Law Library, Asociación de Bibliotecas Universitarias de Investigación e Institucionales del Caribe, mejor conocida como ACURIL, EBAM, Caribe Expo y Asociación de Bibliotecarios de El Salvador. En la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo de ACURIL y se desempeña como presidenta de ACURIL Capítulo de Puerto Rico. Preside la mesa redonda de referencia virtual y recursos educativos de ACURIL y forma parte del Comité de Tecnología de la misma organización. Sin más, los dejo con la doctora Lebrón. Muchas gracias, Jean-Marie, y también agradezco a la doctora Medina. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar hoy aquí con ustedes. Veo, ¿verdad?, dentro de los que están por aquí acompañándonos, muchas caritas conocidas, tanto de la Universidad de Puerto Rico como colegas bibliotecarios, entre ellos una colega bibliotecaria de la República Dominicana, así que muchas gracias. Voy a comenzar con la presentación que lleva como título Licencias Creative Commons, qué son y cómo las utilizo. Para eso voy a compartir mi pantalla y les solicito autorización para apagar la cámara con el propósito de mejorar la comunicación. Muy rapidito por aquí. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Como parte del contenido de la misma, estaré hablando brevemente
de la certificación 95 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, particularmente aquello relacionado al depósito de las tesis de maestría y las disertaciones doctorales. Y por supuesto, voy a definir y a profundizar sobre lo que son las licencias Creative Commons, cómo se aplican y se utilizan. Les voy a mostrar los tipos de licencias existentes, los pasos para seleccionar una licencia y al final voy entonces a estar dándole algunos ejemplos que están aplicados particularmente a lo que son las tesis y las disertaciones, en este caso que se depositan en los repositorios institucionales. Cualquier trabajo científico y profesional no existe si no se comparte con la comunidad, desde su versión académica o desde la vertiente más profesional, ya sea de manera formal o informal. Me gusta compartir esta cita con la cita de los autores García, Rodríguez y Madrid, porque introduce perfectamente lo que son las licencias Creative Commons o el propósito que tienen. Pues diariamente se publican, se culminan trabajos de investigación, trabajos científicos, trabajos académicos, pero como dice la cita, para que esos trabajos se puedan ver, para que esos trabajos los lean, hay que compartirlo. Y una de las preguntas que puede surgir es, pues, ¿cómo se supone que yo debo hacer eso? Pues hay muchas formas de hacerlo. Sin embargo, es importante que sepan que no todas las formas de compartir estos trabajos creativos o proveen el acceso necesario o son seguras en términos de lo que es el derecho de autor. Entonces, pues volvemos a preguntarnos, ¿cómo es que lo tenemos que hacer de forma correcta o de una forma segura? Y precisamente eso es lo que yo quiero estar dialogando durante la tarde de hoy con ustedes. Yo, antes de comenzar a hablar de lo que son las licencias Creative Commons, me gustaría que tengan en mente 4 cositas. Acceso abierto, derechos de autor, repositorios institucionales y licencias Creative Commons. Voy a comenzar con la certificación número 95 del año académico 2019-2020. En mayo 14 del 2020, el Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, aprobó una enmienda a la certificación 51 del año 2017-2018. Y me refiero a los cambios que se hicieron en la política académica para estudios graduados, que se ven reflejados en esta certificación 95. Entre las disposiciones que tiene esta certificación, se habla sobre el depósito de las disertaciones doctorales y las tesis de maestría en los repositorios institucionales, ¿verdad? En este caso me estoy refiriendo a la Universidad de Puerto Rico, aunque esta certificación es del recinto de Río Piedras. Voy a darles un poquito de detalle y esto es de forma breve porque, por supuesto, el tema es las licencias Creative Commons. Con respecto a las tesis de maestría, estas disposiciones establecen que una vez el estudiante defienda y esta tesis sea aprobada por el comité, el estudiante debe ser responsable de depositar el documento final en el repositorio institucional de la Universidad de Puerto Rico, en un plazo máximo de 1 mes después de efectuada la defensa de tesis. Y aquí también provee el enlace de este repositorio. También provee a los de maestría la opción de depositar la tesis en el Dissertation and Thesis Global, que es el repositorio de ProQuest para las tesis. En el caso de las disertaciones doctorales, las disposiciones son similares, solo que el depósito en el repositorio de ProQuest o el Dissertation and Thesis Global no es opcional, es obligatorio. Bueno, como se puede observar, esta certificación 95 hace, en este caso, la referencia a estos depósitos de las disertaciones o las tesis de maestría en el repositorio institucional. Pero me gustaría entonces aclarar de forma breve lo que es el repositorio institucional, particularmente el de la Universidad de Puerto Rico.
Un repositorio como tal, ¿verdad? En términos generales, es un espacio que lo que busca es preservar y darle acceso a las labores creativas y a las producciones científicas, tanto de los estudiantes o de las comunidades, ¿verdad? Los que investigan, como la de los estudiantes. Y el propósito principal es que estas investigaciones y toda esta información que se genera pueda ser compartida, que se promulgue, que genere prestigio para la institución, que aporte proyección sistémica, que aumente la visibilidad de todos esos trabajos generados, que fue lo que mencioné ahorita con la cita, que para que pueda leer, se puedan ver, tienen que ser compartidos. Y por supuesto, para dar acceso abierto al conocimiento. Entonces, aquí nuevamente escuchamos el tema de lo que es el acceso abierto, que les mencioné hace un ratito que lo tuviesen en mente. Y precisamente por eso me gustaría darle un dato adicional. El repositorio institucional de la Universidad de Puerto Rico cuenta con un comité que trabaja, entre otras cosas, porque tienen muchas responsabilidades, con todo ese documento que se coloca dentro de ese espacio, ¿verdad? Y en el caso de la Universidad de Puerto Rico, estoy dando ejemplos, este es uno de los ejemplos de un LibGuide que lo que hace es que como parte de los trabajos que hace este comité es crear este espacio donde orienta a los estudiantes sobre precisamente la entrega y la divulgación de estos trabajos creativos, tesis y las disertaciones. Entre la información que se incluye dentro de este LibGuide, una de las cosas que se aclara es que el almacenaje de las tesis y las disertaciones y esos trabajos creativos van a estar en un formato digital y con acceso abierto. También menciona el tema de las licencias Creative Commons. Entonces, tenemos aquí dos temas para discutir. El primero, de forma breve, el acceso abierto. Y, por supuesto, las licencias Creative Commons. Ambos temas están estrechamente relacionados y pues ahora con la discusión que voy a comenzar, les voy entonces a dar detalles sobre cómo se relacionan estos dos temas y precisamente que sepan cómo es posible que las tesis y las disertaciones se depositen en estos repositorios con acceso abierto. El acceso abierto se define como la libertad para leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular los textos de los artículos, pasarlos como datos al software o usuarios, etcétera. Esta según la definición de Budapest en el 2002. Cuando escuchamos acceso abierto, es posible que algunos de nosotros nos preguntemos cómo funciona esto. O sea, es una libertad total de que puedan hacer cualquier cosa con los documentos, con todas estas creaciones, con todos estos artículos que publicamos o trabajos que desarrollamos. Y es que con la definición de lo que es el acceso abierto y tal y como se lee, hay muchas libertades que tienen entonces los documentos. Y una de las preguntas entonces que surge y que es muy válida, ¿dónde quedan los derechos de autor? ¿Cómo protegemos nuestras producciones científicas? Y en este caso me refiero, ¿verdad? Hago referencia a lo que son las tesis y las disertaciones, porque con todas estas libertades, pues es bien difícil poder pensar a lo mejor o imaginar que si una persona que va a utilizar o va a leer o va a darle cualquier uso a un documento o una creación, va a tener todas estas libertades que promulgue el acceso abierto, ¿cómo es posible que tenga el derecho de autor? Y precisamente eso es lo que yo quiero explicar hoy en términos generales, abordando a lo que son las licencias Creative Commons. Una de las cosas que establece particularmente bueno, primero, cuando leemos esta definición del acceso abierto, de primera intención nos damos cuenta que todas estas libertades no las promulga el derecho de autor, ¿verdad? Derecho de autor establece, ¿verdad? Lo que significa es que si alguna persona quiere utilizar algún trabajo creativo, tiene que pedirle permiso al autor para publicar, para reproducir, para distribuir y todo lo que se incluye en esta lista.
Por lo tanto, es totalmente contrario a lo que nos dice el acceso abierto. Y por eso, precisamente, es que tenemos que hablar de las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons permiten que un autor de una obra, una forma simple y estandarizada, otorgue permiso al público en general para que pueda compartir y utilizar su trabajo creativo, pero bajo los términos y las condiciones que él como autor establece. Entonces, si el autor va a establecer unas condiciones, ¿verdad? Y esto está muy afín a lo que son el acceso abierto, se reducen entonces las barreras legales que cualquier material o documento de una obra tenga bajo los derechos de autor. Así que ya estamos viendo cómo es que las licencias Creative Commons se complementan con el acceso abierto y por qué entonces son tan necesarias cuando estamos hablando de publicar documentos sin tantas restricciones. Una de las preguntas que surge cuando escuchamos la definición de lo que es o lo que son las licencias Creative Commons es si tiene tantas libertades o libera un poco las restricciones del derecho de autor, entonces, ¿están relacionados o contradicen lo que es el derecho de autor? Pues la contestación es no. Estas licencias no contradicen, tampoco reemplazan al derecho de autor, más bien se apoya en lo que es el derecho de autor. Y de hecho, tengo que decir, ambas son igual de importantes. Y más adelante le voy a dar detalles con respecto a eso precisamente. El slogan de la licencia Creative Commons es algunos derechos están reservados. En este caso, los autores pueden publicar una obra estableciendo las condiciones que ellos seleccionen, las condiciones para el acceso, las condiciones para el uso y para proteger la obra. Estas condiciones pueden ir desde restringir todos sus derechos hasta renunciar a todos esos derechos. Entonces, entre esas restricciones y esa renuncia a los derechos, hay una gama de alternativas que el autor puede utilizar para determinar qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer con esa obra o con ese documento. Por lo tanto, le da la oportunidad al autor, ¿verdad? Estas licencias, de compartir su trabajo con acceso abierto, pero sin perder sus derechos de autor. ¿Cuál es el propósito de las licencias Creative Commons? En primer lugar, protegen los derechos de todas las publicaciones a partir de las condiciones que está definiendo el autor. El autor es el que determina qué se va a hacer con ese documento o ese trabajo creativo. Asegura que el contenido de los trabajos creativos sea realizado sin poner en peligro los derechos del autor. Siempre se va a reconocer el autor. Promueve una cultura libre que garantice la posibilidad de compartir las obras artísticas, culturales e intelectuales. Esto es bien importante. Hablamos ahorita de que puedan leerlo, de que se pueda compartir a nivel mundial. Y estas licencias, con las libertades que provee, protegiendo los derechos de autor, permiten que eso sea posible. Aporta confianza acerca de cómo los usuarios pueden utilizar los trabajos, estimulando la forma de uso, y esto es porque estas licencias, además de utilizar un logo, también describen constantemente en un texto qué es lo que se puede o no hacer con este documento creativo que cualquier persona esté utilizando. Más adelante les voy a dar detalles sobre eso. ¿Quién puede utilizar las licencias Creative Commons? Todo el mundo. Es decir, una persona de forma individual, instituciones, gobiernos, organizaciones, corporaciones, todo el mundo puede utilizarla. ¿Dónde se pueden utilizar? Voy a presentarle ahora una gráfica, esto de forma breve, para que vean dónde, en qué formatos y dónde se están utilizando estas licencias. Esta primera diapositiva muestra los formatos que están aplicando licencias Creative Commons, y como pueden observar, las imágenes es uno de los formatos que más aplican estas licencias, seguida de textos y documentos. Pero también se puede visualizar el uso de licencias en videos, en audios, en documentos de acceso abierto, en artículos de revistas de investigación, entre otros. Esta próxima gráfica muestra
todos los trabajos licenciados con Creative Commons, en este caso para el año 2017, más de 1.4 billones de licencias estaban siendo utilizadas. En cuanto a las plataformas, la misma organización, todos estos datos son de la organización Creative Commons, nos muestra que una de las que más utiliza las licencias Creative Commons es Flickr, y esto pues concuerda con los datos que les mostré al principio, donde las fotos eran las que más aplicaban las licencias Creative Commons, al igual que señala otras plataformas como YouTube, Wikipedia, por aquí hay un repositorio de revista, DOA. Los cursos abiertos de MIT también incluyen licencias Creative Commons y estas otras que se mencionan por aquí. En cuanto al movimiento, en el mundo entero de estas licencias, pueden ver aquí las marquitas de los logos de Creative Commons en todo el mundo, y estas son estadísticas que revelaron en el año 2017, por lo tanto entendemos que este número ha aumentado y posiblemente la distribución en el mundo también. Otro de los datos que les muestro es que estas licencias han sido distribuidas en muchos idiomas y traducidas. Para el año 2015 ya se habían traducido en 10 idiomas y estaban siendo compartidas en 34 de ellos. Esas son las estadísticas más actuales que tenemos de Creative Commons, no tenemos unas más actuales. Entendemos que ya el 2020 este número ha aumentado. Los idiomas más populares, inglés, español, portugués, alemán y francés. Pero también estos datos nos muestran que en las redes sociales se han estado publicando y discutiendo unos temas particulares utilizando estas licencias, y el acceso abierto es uno de ellos. Ahora sí vamos a entrar en detalle con lo que son las licencias Creative Commons. Existen 4 tipos de licencias Creative Commons: reconocimiento, no comercial, sin obras derivadas y compartir igual. Ahora, importante, estas licencias no se utilizan solitas con este logo de forma individual. La próxima diapositiva les va a mostrar cómo es que se supone que se utilicen. Sin embargo, es importante que puedan identificar qué logo identifica a cada una de estas 4 licencias. La de reconocimiento, pues ya ven que tiene este logo de aquí, del muñequito. También tiene un nombre y unas siglas. Y todas las demás de igual forma tienen su logo, un nombre y una sigla. La de reconocimiento establece que hay que reconocer la autoría en cualquier uso que se le dé a una obra. Pueden hacer cualquier cosa con ella, pero tienen que reconocer la autoría. La no comercial no permite la explotación de la obra, es decir, no pueden lucrarse de esa obra, la pueden utilizar, pero no se pueden lucrar. Sin obras derivadas, en este caso lo que establece es que puedes utilizarla, pero no puedes crear obras derivadas de esta obra que es mía y es la original. Esto pasa con las partituras en las músicas que hacen cambios, pasa con las obras, con las pinturas, pasa hasta con a veces documentos como presentaciones. Otras personas los utilizan y los cambian. Pues si vemos este logo sabemos que no es permitido. Compartir igual lo que establece es que permite que se creen obras derivadas siempre que se mantenga la misma licencia de la obra original cuando se vaya a divulgar. Así que estas 4 licencias se combinan y crean las 6 licencias que son las que vamos a utilizar. En este formato sí es que se van a aplicar las licencias en nuestros documentos. Si se fijan, cada una de ellas incluye el logo de Creative Commons, y eso es lo que le da, ¿verdad?, la certeza de que en efecto así es que se tienen que utilizar. Si ustedes ven un logo de estos individual, entonces no es una licencia Creative Commons. Tiene que estar siempre acompañado del logo oficial de Creative Commons. ¿Qué podemos ver aquí de forma general? Además de que todas incluyen el logo de Creative Commons, vamos a ver en todas incluida este logo de reconocimiento. Por lo tanto, aunque se combinan las licencias y algunas pueden ser más restrictivas que otras o viceversa, todas tienen que reconocer al autor.
Y entonces esto es lo que nos va a dar esa confianza de que podemos libremente ¿verdad? Sin preocupaciones compartir nuestros trabajos creativos sin tener ese temor de que puedan darle un mal uso. Y en caso de que eso pase, pues se puede proceder legalmente con la persona que haga mal uso de nuestros trabajos creativos. Bueno, ahora voy a ir en detalles con cada una de ellas. La primera, que es reconocimiento, esta es la licencia más liberal, la que permite más cosas. Es decir, cualquier explotación de la obra está permitida. Pueden hacer uso comercial, crear obras derivadas y pueden hacer distribución de la obra. Pero lo único que solicita es que se reconozca la autoría. La segunda se conoce como reconocimiento compartir igual. En este caso, permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas y permite la distribución de las obras derivadas con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia que está ahora mismo en pantalla es la que más se utiliza según las estadísticas de Creative Commons. La tercera es reconocimiento sin obra derivada, permite el uso comercial de la obra, pero no permite la generación de obras derivadas. Aquí ya comenzamos a ver un poquito de restricciones. Reconocimiento no comercial es la cuarta licencia, permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga uso comercial. No permite utilizar la obra original con finalidades comerciales. Aquí ya comenzamos a ver un poquito más de restricciones y si se fijan ya tenemos 3 combinaciones de licencias. Reconocimiento no comercial y compartir igual. No permite uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas y la distribución de las obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Finalmente, tenemos la que se conoce como reconocimiento no comercial sin obras derivadas. Esta es la más restrictiva de todas. No permite el uso comercial de la obra original y no permite la generación de obras derivadas. Cuando vemos la descripción de estas 6 licencias, es posible que todavía se nos complique un poco el proceso de seleccionar la licencia ideal que queremos utilizar en nuestros trabajos creativos. Pues quiero que sepan que la selección de una licencia es mucho más fácil que ir una por una leyendo lo que permite o no permite. Y vamos a ir en vivo al formulario que nos permite seleccionar una licencia Creative Commons. Sin embargo, también tengo que mencionarles que además de estas 6 licencias que les acabo de mencionar, son las que más se utilizan, las más comunes. También existen estas otras 2 licencias, dominio público 0 y marcas de dominio público, que suelen utilizarse. La primera, dominio público 0, es la que se utiliza cuando un autor libera su obra en su totalidad, es decir, renuncia a todos sus derechos y a todos los derechos afines que tenga o que pueda tener en todas las jurisdicciones del mundo. En este caso, dado que es el autor quien renuncia a todos sus derechos, ese logo tiene que estar en la obra. ¿Por qué? Porque cuando un documento o una obra creativa nace, en el momento que nace, ya está bajo los derechos de autor. Y en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, no requiere que tenga el logo de copyright o de derechos de autor. Por lo tanto, si vemos un documento en internet, queremos utilizar cualquier tipo de material creativo y no tiene el logo ni de Creative Commons ni el de copyright, por defecto está bajo los derechos de autor. Por lo tanto, el uso que le podemos dar es muy limitado. Así que esta es una recomendación. Otra cosa importante cuando habla de todas las jurisdicciones del mundo, y es que las licencias Creative Commons son vigentes en todo el mundo y tienen el mismo peso legal que el derecho de autor. Y en la próxima diapositiva le detallo un poquito sobre eso, o más adelante. La segunda licencia es la de marcas de dominio público, en este caso que son las más liberales de todas, y esta licencia se aplica a aquellas obras que están libres de restricciones de derechos de autor alrededor del mundo y que han sido establecidas en dominio público a nivel mundial afirmativamente.
En el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, las obras se liberan de lo que es el derecho de autor 70 años después de la muerte del autor. Otros países, por supuesto, tienen otras reglamentaciones en cuanto a los años que las desconozco, pero para efectos de Puerto Rico y Estados Unidos son 70 años después. En este caso, ya esas obras están completamente liberadas. Tengo que mencionarle que yo tengo mascotas en mi casa, así que me disculpan por el ruido. Luego de ver estas licencias que les acabo de mostrar, como les dije anteriormente, la de reconocimiento y compartir igual es la más utilizada de todas, seguida de la que se llama reconocimiento. Sin embargo, las últimas dos que yo le mencioné también, aunque es un porcentaje más bajo, también se utilizan. ¿Cuáles son las características de las licencias Creative Commons? Bueno, todas las licencias incluyen la mención del reconocimiento del autor. Todas ellas es obligatorio reconocer al autor y luego entonces van variando los permisos o modificándose según la preferencia que tenga el autor. En este caso, los permisos, como le dije anteriormente, pueden ir desde lo más restrictivo a lo menos restrictivo o viceversa. En segundo lugar, cada licencia ayuda a los autores a retener los derechos de propiedad intelectual al mismo tiempo que les permite otorgar, que les permite copiar, distribuir o hacer otros usos de la obra. Así que ciertamente tienen más libertades que lo que es el derecho de autor, pero no se pierde ese derecho. Y cada licencia de Creative Commons es vigente en todo el mundo y dura tanto como duran los derechos de propiedad intelectual. En este caso, para abundar un poquito algo que mencioné anteriormente, en el caso que usted publique una obra y esté siendo utilizada a nivel mundial y usted como autor identifique que en otro país se está haciendo un mal uso de esa obra, usted puede proceder legalmente contra esa persona, organización, no sé, de la misma forma que lo haría si el documento estuviese bajo los derechos de autor. Así que utilizar las licencias Creative Commons tienen que darle la confianza necesaria para saber que no importa dónde estén leyendo, utilizando ese material de su autoría, está protegido. Bueno, para que entiendan un poquito cómo funcionan estas licencias de forma breve, les menciono que estas licencias tienen 3 capas. Una que es la del código legal, que utiliza un lenguaje y un formato conocido por los abogados y los tribunales. Esta parte casi nunca la vamos a ver, solo se da cuando está, hay un caso en el tribunal relacionado a las licencias Creative Commons. Luego tenemos la que es legible por los humanos, conoce como Common Deeds, que explica de una forma que cualquier persona lo puede entender. Y les muestro rapidito, aunque después tengo que regresar a esta. Cuando utilizamos una licencia Creative Commons, particularmente en el ámbito virtual, casi siempre está enlazada a un documento como este, que lo que hace es que le explica a esa persona que está utilizando su obra qué significa cada uno de esos logos. Por lo tanto, le dice a la persona cuáles son los límites que tiene, qué puede hacer y qué no puede hacer con esa obra. Cuando estemos en el formulario de crear la licencia, les voy a mostrar cómo funciona lo del enlace. Y también, pues tenemos la tercera capa, que es la legible por máquinas. Esto es un código que entienden los ordenadores, que también se genera cuando estamos creando una licencia Creative Commons, y lo que hacemos es que lo colocamos a través de un widget o en nuestras páginas electrónicas o los blogs. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a una de mis partes favoritas, porque es la que confirma lo que les he dicho en varias ocasiones anteriores, y es que seleccionar una licencia Creative Commons es muy, muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la organización de Creative Commons tiene una página específica para escoger licencias Creative Commons. Aquí yo he colocado en la presentación 2 enlaces, el que es en español, la plataforma en español y en inglés. Voy a abrir esta rapidito para que vean cómo funciona. Muy rápido. Ok, esta es la página. Ya estamos aquí. Para seleccionar una licencia Creative Commons,
Lo único que tenemos que hacer es contestar 2 preguntas. La primera pregunta, ¿quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra? Usted dice sí, no o sí, siempre que se comparta de la misma manera. Si se fijan, cada vez que yo cambio la contestación a esa primera pregunta, aquí al lado los logos de la licencia empiezan a cambiar y también el nombre y ya están enlazados. Este es el enlace que va a llevar a la persona al Common Deed, que es el que explica lo que significa cada uno de los logos. Luego, vemos la segunda pregunta que lee, ¿quiere permitir usos comerciales de su obra? Usted dice sí o dice no y automáticamente ya volvemos a ver cómo cambian estos logos. Importante, ¿qué hacemos entonces después que ya hemos terminado, ¿verdad? Contestamos las 2 preguntas, estamos seguros, esta es nuestra licencia Creative Commons, que vamos a ver aquí más adelante, y esta es la información que vamos a utilizar para colocar en los diferentes lugares, ¿verdad? Dependiendo lo que queramos hacer. Sin embargo, antes de terminar, este formulario nos permite hacer algo más, y es que nos puedan dar más crédito a esa obra en particular. Ahora mismo, nuestra licencia, ¿verdad? Esta licencia que yo escogí dice, esta obra está bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial, compartir igual, 4.0 internacional. Si yo quisiera añadir información que le dé crédito a mi obra, yo voy aquí donde dice ayude a que otros le den crédito y me va a aparecer este formulario, espero que lo estén viendo bien, donde yo puedo poner el título de esa obra a la que yo le estoy colocando mi licencia Creative Commons. Para efectos de, ¿verdad? Darle un ejemplo, supongamos que yo le voy a poner una licencia Creative Commons a mi presentación PowerPoint que estoy utilizando hoy. Y yo le voy a poner, pues bueno, se llama Creative Commons. Me disculpan si cometo errores porque lo estoy haciendo rápido. ¿Cómo se utiliza? Ok. De entrada ya podemos ver que el texto que estaba aquí, que solamente decía que la obra estaba bajo estas licencias, ya dice, déjame corregir aquí que tengo. Ya dice, licencia Creative Commons, qué son y cómo se utilizan, está distribuido bajo la licencia. Y ya entonces tenemos un poquito más de información. Si yo quiero ponerle mi nombre también, en este segundo espacio pongo que quiero que atribuyan esa obra. Y en efecto, voy a ir aquí rapidito, aunque tengo otras opciones, si fuese una página electrónica puedo poner URL y todas estas alternativas que continúan. Cierro aquí rapidito y ahora sí, así la quiero. Esta es mi licencia Creative Commons. Tengo el logo y tengo el texto que me da un poquito más de crédito. Dice el título que tiene mi obra, tiene mi nombre y dice cuál es la licencia que está utilizando. En este caso, si se fijan, este texto ya viene acompañado con un enlace que yo voy a abrir rapidito aquí en otro tab para que puedan ver lo que les mostré ahorita, que es el Common Deed, donde la persona va a poder ver qué significa cada uno de los logos que están incluidos en la licencia que yo seleccioné. Bueno, ¿qué hago después que ya yo he seleccionado mi licencia Creative Commons? Bueno, puedo hacer varias cosas. La primera, yo puedo ir aquí, hacer un copy y me puedo ir al documento y colocarlo en el, ¿verdad? En el espacio del documento pertinente. ¿Verdad? En el caso de las tesis y disertaciones se supone que le den especificaciones sobre dónde debe ir y qué exactamente debe colocar. A lo mejor no el texto completo, a lo mejor el logo nada más, o a lo mejor el texto solamente con el enlace. Todo va a depender. Igualmente puedo coger solo el logo, lo copio, lo grabo y lo guardo. En el caso que yo quiera colocar una misma licencia Creative Commons a todos mis materiales, a todos mis documentos creativos, pues yo la creo una sola vez, grabo ese logo con el texto, ¿verdad? Sin que tenga información específica del título y el nombre, y lo guardo y cada vez que yo genere una publicación, utilizo el mismo. No tengo que entrar a esta página a crear una licencia igual a lo mejor cada vez que vaya a publicar algo. Si yo estoy consciente de que quiero usar la misma licencia,
puedo utilizar la misma que ya creé. De hecho, si usted conoce cuál es la licencia que usted quiere utilizar y sabe cuál es el logo, pues busca el logo en cualquier lugar y lo utiliza. No necesariamente tiene que entrar a esta parte a buscarlo, si ya conoce la licencia que quiere utilizar. ¿Qué otras alternativas yo tengo aquí antes de, ¿verdad?, pasar a la próxima versión de seleccionar una licencia? Yo puedo determinar que mi logo sea así grandecito o ponerlo un poco más pequeño desde aquí. Y esto que está aquí es el código legible por las máquinas que le mencioné. Este código lo copiamos, vamos a un widget de nuestro blog o vamos a la página electrónica y lo colocamos automáticamente. La página o el blog va a leerlo y lo va a traer con el nombre, con el enlace y con el logo. Espero, si tienen alguna duda sobre esto, pues al final, pues con mucho gusto las puedo aclarar. Bueno, como les dije, ahora mismo Creative Commons recientemente creó una versión beta que todavía no está, ¿verdad?, abierta, simplemente está aquí con la opción de que la puedan utilizar y luego pues le hagan un review para ver entonces si ellos eventualmente la van a adoptar. Y van a tener acceso a ella desde aquí donde dice User Beta. Y esta alternativa, a pesar de que todavía no se ve tan bonita, es mucho más cómoda o es más fácil para entender en el momento de seleccionar una licencia. Y es que va haciéndote preguntas de forma individual. No te hace solo 2 preguntas, te hace 6 preguntas y esto te da más seguridad en el momento de seleccionar tu licencia. Por ejemplo, si yo le digo la primera pregunta, ¿sabes qué licencia necesitas? Si yo supiera qué licencia necesito, le doy a la opción que sí y el próximo paso automáticamente me permite escoger una de las licencias. Yo la selecciono y aquí tengo la información que necesito. Pero si por el contrario, en esta alternativa, yo le digo que no sé cuál es la licencia que quiero utilizar, voy aquí al próximo paso y me pregunta, ¿quieres atribución por tu trabajo? Le digo que sí o le digo que no. Y si se fijan, igual que la versión anterior, aquí ya yo estoy viendo los cambios a la derecha de los logos y de la información. Le digo que sí, paso a la próxima pregunta. ¿Quiere permitir que otros utilicen su trabajo de forma comercial? Le digo que sí o le digo que no y paso al próximo paso y así sucesivamente hasta que culmino todos los pasos. Voy a aquí, está en la opción de poner mi nombre, poner el título del documento, etcétera. ¿Qué hacemos después? En este caso se visualiza un poquito diferente para efectos de las licencias que queremos colocar en documentos que van a estar en línea. Lo vamos a ver aquí y yo puedo determinar si lo quiero ver como texto, que se leería así, o si quiero verlo como HTML, que sería el código. En el caso de aquellos documentos que vayan a estar disponibles de forma impresa, esto es nuevo, entonces nos permite, nos ofrece una nueva forma de identificar nuestra licencia Creative Commons aplicada al trabajo, incluyendo lo que es el enlace que identifica la licencia que yo seleccioné. Así que como pueden ver, esta nueva versión beta facilita un poquito entender qué exactamente es lo que yo quiero permitir con mi obra creativa, con mi tesis, con mi disertación. En este momento solamente está disponible en las versiones inglés y ruso. Bueno, me voy a mover de nuevo a la presentación rapidito para mostrarle algunos ejemplos de estas licencias aplicadas a lo que son las tesis. Considerando las oportunidades que ofrecen estas licencias Creative Commons para difundir y compartir las investigaciones, en los últimos años las universidades han comenzado a adoptarlas, a aplicarlas de diversas formas que le quiero mostrar los ejemplos, pero ya las utilizan como parte de esa protección de las obras con un poquito más de libertades. Por ejemplo,
Esta es el repositorio de tesis doctorales de la Universidad Carlos III de Madrid. En este caso, ya ese repositorio tiene una licencia adoptada. Y los estudiantes a nivel doctoral, cuando terminan, tienen que aceptar o aceptar esta licencia. Es decir, mi trabajo ya yo sé que va a estar bajo esta licencia Creative Commons que ellos como universidad seleccionaron para ese repositorio de tesis. Pero igual tenemos, ¿verdad? En este caso, la biblioteca de la Universidad de Illinois le muestra, ya adoptaron lo que son las licencias Creative Commons y le describe a los estudiantes, tanto el que vaya a utilizar algún documento como al que vaya a depositar algún documento, cómo funcionan estas licencias Creative Commons. Oxford University, en este caso también, les da instrucciones a los estudiantes sobre cómo utilizar, ¿verdad? Cómo seleccionar y utilizar las licencias Creative Commons. Lo mismo con la Universidad de Massachusetts, Michigan State University, y estos son ejemplos sencillos donde pues quería mostrarles que algunos ya han adoptado una licencia y los estudiantes se acogen a ella y otros le dan la oportunidad a los estudiantes de poder seleccionarla. En el caso de la Universidad de Puerto Rico particularmente, los estudiantes van a tener la oportunidad de seleccionar la licencia Creative Commons a su conveniencia, en el momento que ellos estén depositando esa obra creativa, en este caso la tesis o la disertación. Así que es diferente, ¿verdad? Hay diferentes alternativas en las universidades con respecto a cómo lo van a hacer. Aquí, pues ustedes tienen la oportunidad como estudiantes, aquellos que le aplique, de seleccionar esa licencia Creative Commons que quieren aplicar a su trabajo. Claro, ¿dónde la van a colocar? ¿Cómo la van a colocar? Pues en este caso, pues no les podría decir yo. Entiendo que el Decanato de Estudios Graduados o las diferentes escuelas o facultades le darán esa información. Pero en el momento que ustedes estén subiendo esa tesis o disertación en el repositorio, van a poder seleccionar la licencia Creative Commons. Por lo tanto, con la información que les acabo de ofrecer, con respecto a la forma que van a seleccionar una licencia Creative Commons, si tuviesen alguna duda en el momento de seleccionarla, cuando estén subiendo o depositando su tesis o su disertación, pueden ir al formulario de Creative Commons, ven exactamente lo que quieren hacer contestando las preguntas y ya identificando los logos o las siglas de la licencia que desean, entonces pueden volver y seleccionar exactamente la que ustedes ya están seguros que quieren colocar en su trabajo de investigación. Antes de terminar la presentación, siempre me gusta dar unas recomendaciones. Una de ellas es que deben utilizar la última versión, que es la 4.0. ¿Por qué? Porque antes de esta versión, las licencias Creative Commons se creaban los países, y era la versión 3.0 de Puerto Rico, por ejemplo, que existe una, y versiones de diferentes países. ¿Qué pasa? Si de pronto el documento que está bajo una versión 3.0 tiene un mal uso en otro país, es muy difícil poder ir de forma legal en contra de la persona que esté haciendo mal uso cuando tiene una licencia que es por un país, porque es aplicable entonces solamente a ese país. Así que es importante utilizar una licencia 4.0 internacional. Segundo, el texto que genera la licencia cuando la estamos creando no se puede modificar. En el momento que se modifique, porque no me gusta cómo se lee, porque así se escucha mejor, ya no es una licencia Creative Commons y no es válida. Y finalmente, esta parte es muy importante. ¿Cómo explico? Bueno, si en el año 2016 o 17 usted publicó un documento y le colocó una licencia Creative Commons, vamos a decir, la de atribución, que es la más liberal de todas, y luego en el año 2020 usted determinó que quiere ser un poquito más restrictivo y que a lo mejor le quiere cambiar la licencia y se la cambia. Sepa usted que todas aquellas personas que tengan en su poder o que estén utilizando, que hayan descargado, que estén utilizando esa obra desde el momento en el 2017 que usted colocó esa licencia de atribución, que era la más liberal de todas,
va a poder seguir utilizándola con esas libertades. Las personas que la empiecen a utilizar a partir del cambio de la licencia, pues ya, entonces se tienen que acoger a las restricciones que se le hayan puesto. Pero todos aquellos que hayan tenido acceso o que tengan en su poder el documento, como sea, van a poder seguir utilizándola con esas libertades. Esto es muy importante para evitar cualquier tipo de conflicto legal. Con esto yo concluyo la presentación, dejándoles saber que las licencias Creative Commons, pues ya vieron, no son difíciles de seleccionar y protegen de igual forma que protegen los derechos de autor, así que se pueden sentir en la confianza de poder utilizarlas. Muchas gracias y estoy entonces ahora disponible para contestar preguntas. Muchas gracias, doctora Ginette Lebrón. Ha sido un webinar muy completo. Voy a estar compartiendo ahora a través del chat la hoja de evaluación. Como le habíamos comentado, es bien importante para ambas unidades, el sistema de bibliotecas y la red graduada, que los participantes nos hagan saber sus comentarios sobre esta actividad. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, que va a estar moderada por la profesora Jean-Marie Lugo. Le paso el micrófono a Jean-Marie. Gracias, Ana, y gracias a Ginette por tan excelente presentación. También le quiero dar las gracias a todos los coordinadores de repositorio por parte del recinto de Río Piedras, que veo que hay algunos conectados y le dieron mucha promoción a estas actividades. Muchas gracias. Y Ginette, tenemos varias preguntas, Claro. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es si es correcto utilizar la frase derechos reservados y el símbolo de copyright junto a las licencias de Creative Commons. Pues, qué buena pregunta. Eso para mí desde el principio ha sido un poquito conflictivo. De hecho, tuve que consultarlo con un abogado que está especializado en lo que son los derechos de autor para preguntarle, pues, que puede provocar cierta confusión con respecto a que use el logo de derechos de autor y los derechos y las licencias Creative Commons, pero su respuesta fue que sí, que es correcto, que no, ¿cómo digo? No interviene, o sea, no anula ni a una ni a la otra. De hecho, lo que estaría estableciendo es que, pues, que se conserve el derecho. Realmente, si utiliza la licencia Creative Commons, no necesita utilizar el logo de derechos de autor. Definitivamente no lo necesita hacer. Sin embargo, está permitido que se coloquen juntos. Sí. Ok, la próxima pregunta dice, ¿el autor entonces puede renunciar a sus derechos? Sí, pero para renunciar a sus derechos tiene que hacerlo con la licencia, una de las últimas licencias que mencioné, que era la de la cero, la de dominio público cero. Ok. Y tiene que colocarla en el documento para que la persona sepa que ya renunció a todos sus derechos, porque de lo contrario, si no tiene ningún logo, para los efectos está bajo los derechos de autor. Ok, tengo una pregunta que va relacionada a esa. Una vez que renuncie, ¿podría más adelante cambiar los términos de uso de mi obra? Bueno, esa contestación yo la voy a dar, pero no estoy segura si estoy en lo correcto. Y es, bueno, como todo, como el ejemplo que di anteriormente, yo renuncio a mis derechos, muchas personas comienzan a utilizar esa obra, hacen lo que sea con esa obra y luego esa persona decide recuperar los derechos de esa obra, que realmente no sé si lo puede hacer en ese caso, pero si lo hace, todas esas personas que hayan tenido acceso a la obra la van a poder seguir utilizando con sin restricciones. Ok, la próxima pregunta es si el logo es importante que se identifique. En el caso de las licencias Creative Commons hay muchas formas de identificar que está bajo la licencia. Puede ser el logo, pero hay muchos ejemplos que en este caso no los traje porque quise enfocarme en las tesis, que no necesariamente incluyen el logo, solamente tienen el texto y dice este documento está bajo la licencia y menciona el nombre de las licencias,
por ejemplo, reconocimiento y compartir igual. Y a lo mejor tienen un enlace que lleva al Common Deed, pero no necesariamente tiene que estar el logo, pero sí tiene que estar identificada la licencia que está bajo ese trabajo. Perfecto. La próxima pregunta es, en Puerto Rico ya el concepto lleva varios años, refiriéndose a las licencias Creative Commons. Sí. Mi percepción, dice la persona, es que no se ha utilizado mucho. ¿Estoy en lo correcto? Y si piensa que sí, ¿cuál podría ser la razón? Bueno, realmente yo no he hecho, ¿verdad?, un estudio que me deje ver cuán, ¿verdad?, masivamente está siendo utilizado o no las licencias Creative Commons. Sí podría coincidir con la persona que hace el comentario con respecto a que no lo utilizan, y yo adjudico el que no se utilicen más o que las exploten más, siendo unas licencias tan beneficiosas, yo lo puedo adjudicar al temor y al desconocimiento. ¿Por qué? Porque después que a lo mejor uno escucha una charla como esta, uno se da cuenta, primero, que no es difícil seleccionar una licencia, y segundo, que pues basta que uno lea un poquito y sabe, pero al ser tantas licencias la gente se confunde. Se confunden en poder seleccionar una, y también que en algunos momentos tienen la percepción de que si utilizan esas licencias ponen en peligro, ¿verdad?, no la integridad, sino la seguridad de sus trabajos creativos. A eso es lo que yo se lo adjudico, pero más que todo desconocimiento de cómo se usan, cómo las puedo aplicar. Ok, la próxima pregunta es, si no tiene una identificación, como es el caso de las Creative Commons, entonces, ¿se puede violar la autorización de las licencias? No entendí bien la pregunta. Sí, yo tampoco. Yo voy a pedirle a la persona que lo hizo si puede aclarar, y estamos pendientes a la aclaración. Claro que sí. Vamos a continuar con la próxima. Dice, en cuanto al uso de la obra, esto depende de las leyes en X o Y país. En caso de muerte del autor, creo que esta iba relacionada cuando hablaste de que pasa a dominio público luego de los 70 años. En el caso de Puerto Rico y Estados Unidos sí, pero hay otros países, y que pues me disculpan, no sé las leyes de autor de todos los países, desconozco. Sé que creo que en España son 50 años después de la muerte del autor, y otros países tienen otra cantidad de años. Repíteme de nuevo la pregunta. Sí, es que yo tampoco la entendí bien, pero dice, en cuanto al uso de la obra, esto depende de las leyes en X o Y país. Entonces la pregunta viene a ser, en caso de la muerte del autor. Sí, en caso de la muerte del autor, ya la obra va a pasar a dominio público después de los años establecidos en la ley de ese país. Supongamos que es Puerto Rico, 70 años después, y ya esa obra automáticamente pasa a dominio público. Así que cualquier persona va a poder hacer muchísimas cosas, pues, como escuchamos con muchas de las músicas que llevan muchos años y escuchamos diferentes versiones de ellas. Así pasaría, sí, va a depender exacto del país. Pero en cuanto a lo que son las licencias Creative Commons son iguales en todos los países, aplican igual. Ok, la próxima pregunta es si se puede aplicar las licencias Creative Commons a cualquier tipo de contenidos creativos, incluyendo recursos educativos, música, fotografía, bases de datos, información pública e información gubernamental. Sí, a todo. Sí, a todo. Aplica, eso es una de las cosas más positivas de estas licencias, que se puede aplicar absolutamente a todo. Es más, hasta posiblemente a lo mejor hacemos una presentación para unos niños, para enseñarlos a lo mejor cómo escribir el abecedario, y lo ponemos una licencia Creative Commons también, porque es algo creativo que tú desarrollaste. Entonces, a una profesora del Departamento de Arte pregunta que cómo puede orientar a sus estudiantes acerca de portafolios en líneas y estas licencias. Sí, en el caso de los portafolios electrónicos, mi recomendación
es que para evitar que cada documento que esté contenido en ese portafolio tenga una licencia Creative Commons, que establezcan la licencia al portafolio, a la plataforma, donde entonces todo lo que estaría dentro de esa plataforma queda cubierto bajo lo que son las licencias Creative Commons, la que haya seleccionado. Claro, en el caso de los portafolios, que puede suceder cuando son académicos, algunas de las cosas que se utilizan para documentar esos portafolios son trabajos que se realizan en grupo. Así que en este caso, la persona, el dueño de ese portafolio, tiene que llegar a unos acuerdos con esas otras personas con las que trabajó para determinar si en efecto ellos están de acuerdo con que ahora que su trabajo va a estar en ese portafolio esté bajo esa licencia Creative Commons. Ok, la próxima pregunta es si podrías ofrecer otros ejemplos en los que recomienda utilizar las licencias en producciones de las universidades, por ejemplo, videos, fotos, opúsculos, revistas, etcétera. ¿Aplicaría o se recomienda? Claro que sí, sí, a todo, definitivamente. Ahora mismo en esta presentación yo no tengo los ejemplos. Si me dan la oportunidad, yo puedo buscar otra presentación donde le pueda enseñar algunos ejemplos, pero sí, las licencias a nivel académico se pueden utilizar en todo, definitivamente, hasta en cartel, en todo, carteles, en todo lo que sea material creativo o documentos creativos, investigaciones, etcétera. Perfecto. La próxima pregunta es si, déjame ver si la entiendo, si la primera vez yo llené esa información, días después se puede editar o se recomienda volverlo a hacer desde cero. Aquí se refiere el seleccionar la licencia. Bueno, si la llenó hoy y está conforme con esa licencia, no tiene que volver a hacerlo. La puede utilizar. O sea, si completa el formulario para seleccionar una licencia, cuando termina de seleccionarla, tiene que guardarla. Tomar esa información, hacerle un copy, un paste y guardarla en otro lugar. Si de pronto la tomó de ahí o creó la licencia, salió y la dejó y de pronto ya no la tiene, pues entonces sí tiene que volver a entrar a crearla. Ahora, voy a explicar esto rapidito. En el caso que usted quiera utilizar la misma licencia para diferentes documentos, no tiene que volver a entrar a crearla, puede seguir usando la que ya seleccionó. Y de hecho, de pronto usted busca y usted sabe que la licencia que quiere utilizar es reconocimiento no comercial y de pronto se le olvidó cómo llegar al lugar donde crear el logo de esa licencia, va a internet y busca Creative como reconocimiento no comercial, le va a salir el logo, usted le da un copy a ese logo y lo coloca en su documento. No necesita ir directamente al formulario para hacerlo. Estas licencias son abiertas. De hecho, por eso las personas cuando entran a crear una licencia ni siquiera tienen que crear una cuenta, ni registrarse, ni nada. Ok. La próxima pregunta es, ¿los Creative Commons existe alguna publicación en papel o en PDF sobre los Creative Commons? Bueno, hay artículos que describen más o menos de forma similar al detalle que yo di hoy con las licencias Creative Commons. Sin embargo, la organización de Creative Commons, que es una organización sin fines de lucro, tiene una página, creativecommons.com.org. Tendría que buscar aquí si me dan la oportunidad. creativecommons.org. Tiene todo. Esta página en general tiene toda la información que usted podría necesitar y ahora esta organización surge a partir del año 2001. Ahora que han pasado ya bastantes años, es una organización que está más sólida y que tiene ya la información en diferentes idiomas, pero definitivamente esta página podría tener toda la información. De hecho, tiene una sección de preguntas frecuentes que tiene un sinnúmero de preguntas buenísimas, o sea, que contestan prácticamente todas las dudas que cualquier persona podría tener referente a las licencias Creative Commons. De hecho, cuando yo trabajo actualizando mis presentaciones, yo no voy a ninguna otra parte que no sea la página de Creative Commons, porque ellos tienen toda la información que se necesita.
Ok, la próxima pregunta es si el colocar, dice esto de colocar la licencia, ¿hay que hacerlo antes de subir al repositorio para que permanezca en el texto de la disertación? Si me lo preguntan como una recomendación, yo, Ginette Lebrón, les digo que sí, que la licencia debe estar en el documento que van a subir en el repositorio. Sin embargo, tengo que decirlo también, esto es prerrogativa institucional. ¿Por qué? Porque es la universidad quien determina en el formato de la tesis o la disertación dónde exactamente ustedes van a colocar unos elementos. Y la licencia Creative Commons puede ser uno de esos elementos. En mi caso, y voy a hablar de mi experiencia personal, mi universidad me dijo exactamente dónde yo iba a colocar mi licencia Creative Commons y cómo la iba a colocar. En el caso de, ¿verdad? Estudiante, no sé, en caso particular de la persona que está preguntando, debería entonces orientarse con su escuela, con el decanato de estudios graduados, para ver si ellos tienen una guía referente a dónde exactamente debe ser colocada. Pero mi recomendación es que sí. ¿Por qué? Porque cuando colocamos estos documentos en repositorios digitales, muchos de ellos permiten la descarga. Si yo como usuaria voy al repositorio institucional y descargo la tesis, no sé, de cualquier persona que me interesó mucho, pasaron 3 años y yo digo, ay, mira, esta tesis yo la tengo aquí, pero no tiene un logo de Creative Commons, yo puedo entender que está bajo los derechos de autor porque no me acuerdo. Así que ese logo, esa información de la licencia, en definitiva, debe estar en ese documento. Estoy viendo los comentarios también. También hay una pregunta que dice, ¿el código se coloca en algún campo de repositorio? Esta yo la voy a contestar, Robledo. Sí. Sé que Robledo está por ahí, Mario también. Cuando se suben las tesis al repositorio, se escoge si es Creative Commons, si tiene copyright solamente, se le da eso en la metadata del documento en específico. Así que eso es uno de los campos que tiene en el repositorio. Gracias, Robledo. Jean-Marie, debe ser, entiendo yo, ¿verdad? Por lo que acabas de mencionar, que es como un formulario que ellos están, ¿verdad? Completando en el proceso de subirlo y marcan esa opción. Correcto. Ok. Correcto. Ellos deciden si ya tienen Creative Commons, si tienen copyright solamente y ellos pueden seleccionarlo. Eso es en el caso del repositorio. Entonces, le voy a pedir a Robledo, a lo que continuó con las preguntas de Ginette, que tengo varias todavía, claro, que ponga los nombres, si por favor en el chat, los nombres de cada coordinador de repositorio según las facultades y el email de cada uno, para que los estudiantes, si tienen alguna duda respecto al repositorio, puedan entrar, además de la guía que ya se compartió el enlace por el chat. Entonces, la próxima pregunta es si podrías repetir el enlace para seleccionar las licencias Creative Commons. Claro que sí. Por aquí. Déjame ver si puedo buscarlo aquí mismo para que lo vean, o mejor lo pongo en la presentación. ¿Qué creen? ¿Sí? Sí, sí. Vamos a buscar la presentación aquí rapidito. Aquí está. Muy bien, aquí está. Este es el enlace para español. Hay en otros idiomas. Disculpen, es que está abierto. Y aquí está el de inglés. Es creativecommons.org/choose, de escoger, / en este caso el de inglés se queda en choose. Y el de español pues tiene el signo de pregunta, el último, el language, las siglas de LANG, es igual ES. Pero bueno, lo pueden hacer, entrar en inglés y entonces cambiar el idioma. Perfecto. Entonces, gracias, Ana. También hablando sobre los portafolios específicamente, dice, pero si se coloca materiales publicados formalmente que tienen su propia licencia, hay que tener cuidado con, esto es un comentario, con la licencia al portafolio. Claro, claro. En el caso de, ¿verdad? Los portafolios, y yo no
trabajo particularmente con los portafolios de la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información, que lo que requiere que se coloque pues son los trabajos que se desarrollan dentro de la misma maestría. Pues en este caso, pues no aplicaría poner documentos, otros tipos de documentos. Ahora, aquellos portafolios que se desarrollen con otras, ¿verdad? Con otro tipo de propósito que requiera que se incluyen otro tipo de documentación, pues entran directamente con la licencia Creative Commons que tenga. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo con el comentario. Entonces, en caso de que se quiera lucrar y la licencia lo permite, si hay condiciones de cómo se debe exhibir la referencia del autor. Hay que darle el reconocimiento al autor siempre, pero o sea, en términos del lucro, puede hacer pues lo que sea, porque no hay especificaciones con respecto a cómo se va a lucrar. Se puede lucrar, pero tiene que darle siempre el reconocimiento del autor. Eso nunca puede faltar. O sea, yo no puedo apropiarme de una obra que esté bajo una licencia Creative Commons que me permita lucrarme. Como quiera, tengo que darle el reconocimiento al autor. Entonces, esta es una pregunta que hace Marisol. Dice si en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, está claro dónde se colocará la licencia. Ella, es una pregunta, sí. Sí. Bueno. Mira, ya la contestaron ellas mismas. Yo creo que Nivia no. Santiago contestó que no. No, Que no ok. está. Esa instrucción ella menciona, Nivia Santiago menciona que hay que plantearlo al DEGI. Ok. Bueno, yo creo que esas son todas las preguntas. Creo que son todas las preguntas, Ginette. Hay muchos comentarios de felicitaciones. Así que muchas gracias por estar disponible. Gracias Claro que por sí. decir que sí desde el principio. Y Sí. Robledo puso un comentario, un mensaje en el chat donde tienen todos los coordinadores del repositorio por facultad. Cualquier duda o pregunta, pues estamos disponibles para aclararla, y si no, pues buscamos la información entre nosotros mismos, nos consultamos a ver cómo podemos ayudarle. Así que excelente presentación, muchas gracias, y dejo con ustedes a Ana para que nos despida. Gracias a ustedes. Pues a nombre del Decanato de Estudios Graduados e Investigación, deseamos felicitar a la doctora Ginette Lebrón Ramos por tan buena presentación. Los comentarios han sido muy positivos, inclusive hay estudiantes aquí, tienes varios fans. Hay unos estudiantes solicitando una presentación de portafolios electrónicos. Claro que sí. Así que, pues, hablamos. Claro. Ya está debidamente emplazada y grabado. Claro que sí, a la orden siempre. Pues, a nombre del TEGI y del grupo de trabajo de la red graduada, te felicitamos y te agradecemos la oportunidad de compartir con nosotros en la tarde de hoy. También quiero agradecer a la profesora Jean-Marie Lugo y a todos los colaboradores del sistema de bibliotecas que pues, hicieron posible que esta actividad se diera y que ha sido pues bien acogida por todos los colegas bibliotecarios y también por profesores que tanto de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras como de instituciones a nivel internacional, que tuvimos visitantes de Argentina, de México, de República Dominicana. Así que ha sido exitoso, ¿verdad? En ese particular. Para recordarles a todos que esta actividad fue grabada y que la vamos a tener disponible a través del canal de la red graduada, y de igual forma, pues, lo estaremos compartiendo con los compañeros del sistema de biblioteca para que esté también en el canal del sistema de biblioteca. Así que espero que ustedes, no sea esta la primera ni la última.
Les exhorto también a que pueden participar en otras actividades de la red graduada. Todos los jueves tenemos los jueves de investigación, así que la semana próxima ya tenemos otras actividades, a pesar de que hay elecciones, ¿verdad? Pero las elecciones son el martes, los jueves continúan con las actividades. La próxima semana tenemos el webinar de cómo ofrecer presentaciones virtuales y luego la próxima semana tenemos cómo hacer una defensa de show. Así que los esperamos la próxima semana y sin más les deseamos muy buenas noches a todos y que sigan bien. Muchas gracias. Muchas gracias.